Mis amados hermanos, amigos y amigas y a todos la audiencia de en mi canal que lo observan, les deseo un excelente Shabbat. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, que el Eterno les conduzca, les dé paz sin abundancia y se deleiten en este Shabbat. No te olvides que mi canal es Juan Aliauca, Raíces Hebreas, en la cual consto y puedes ver tus videos. Siempre estos videos están tendientes a que tus videos pues tienes que analizarlo igual, tienes que revisarlo, tienes que estudiarlo. No es mi última palabra, porque hay mucho que estudiar, mucho que investigar con respecto a todo esto. Bien, sin más preámbulo de todo esto, quiero entrar a hablar. El tema es 7 tipos de fariseos. Lo que había mencionado en el video anterior con respecto a lo que es la ley, ¿sí? Entonces, entramos a hablar de esto. Antes de hablar de 7 tipos de fariseos, tenemos que entender qué es lo que significa la palabra fariseo, mis amigos. Sí, fariseo en hebreo se pronuncia es parush, ¿sí? Parush, que en este caso parush es el que viene, ese es el verbo parush, que significa separar, ¿sí? Y tiene esa raíz para tomar como perushim. Entonces, eh, cuando decimos perushim, fariseos es en plural, perushim. ¿Y qué significa en este caso separado en plural, separados y en singular, separados? Bien, entonces, para determinar de esta manera, según la historia, lo que seguía fielmente en este caso, según la historia, nos damos cuenta que este, los fariseos eh, guardaban, seguían fielmente los ritos, ceremonias y leyes. Obviamente muchas de esas eran leyes que eran tradiciones, ¿sí? Como cita en el libro de Marcos capítulo 7:5, que dice la pregunta que hizo los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos o tu talmid no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen con las manos inmundas? Esa era la pregunta. Entonces Yeshua citó lo que dice en el Tanaj y les dijo también igual: bien invalidáis el mandamiento del Eterno para establecer vuestra tradición. Si lo respondió lo que está en el verso 9 de este capítulo mismo, que en el verso 8 en cambio le dijo: os aferráis a la tradición de los hombres. Estaba hablando que en este caso, a eso se le llama, se le llaman takanot. ¿Por qué? Porque takanot son prolongaciones o reformas rabínicas que lo hacen, ¿sí? Cubriendo en este caso supuestamente a una ley, a la Torah. Por ende, se separaban por esta causa, los fariseos se separaban de los demás judíos que eran menos estrictos en la observancia de estas leyes o de las tradiciones. Y por ese apartamiento es lo que se denomina fariseos o perushim. Y con respecto al fariseo, muchas veces se ha descrito, ¿no? A veces muy generalizado, a decir que son los hipócritas, porque supuestamente fingen de una religión que no tienen. Bueno, eso es muy acelerado pensar, pero eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque Yeshua muchas veces se identificaba como los fariseos. Bien, ahora ya que tenemos esta idea, vayamos con esta idea que sabemos que se denomina Perushim, o sea, fariseos. Observemos qué es lo que dice el Talmud, que describe de 7 distintos tipos fariseos, 5 de los cuales son denominados como hipócritas y 2 que son buenos. Eso dice en el Talmud. Entonces dice, el primer fariseo se denomina el fariseo de hombro o a cuestas. Estos son los que confían en sus propias obras, es decir, exhibían pavoneando su justicia a sí mismo y sus obras que delante de los hombres, como que si portaran una medalla de honor sobre su hombro o pecho. Y obviamente Yeshua comenzó a esto discrepar y les menciono en este caso un tipo de fariseo, lo que dice en el libro de Mateo 23:4, que les dijo hipócritas. El fariseo espera, a ver, ese es el segundo tipo de fariseo, espera a ver o espera un poco. Eran los que decían: vamos a esperar el tiempo y se verá. Es decir, le pediría a alguien que esperara un momento para que les pudiera ver realizar alguna obra de caridad también, en este caso, o que se cumpla como el caso en este caso de Gamaliel, que dijo en el libro de Hechos capítulo 5, 38, 39, que habló diciendo o
pero si es de Elohim, no podréis destruirlos, no sea que estéis luchando contra Elohim. Entonces, con esto les persuadió a que no prosiguieran a hacer lo que pretendían, en este caso, en este tiempo. Aclarando un poco, no eran cristianos, eran judíos. Por favor, ese es el malentendido que en la historia, muchas veces los historiadores sí lo determinan como cristianos en el, pero en el primer siglo no había cristianos. Tercer tipo de fariseo, ciego o contusiones. El fariseo ciego con contusiones de estos eran cuando caminaban, miraban a una mujer, se daban golpes o cabezazos, o por esto corrían, cerraban sus ojos para evitar ser y ver a alguna mujer, aunque tuvieran, como en este caso, tropezar o golpearse contra la pared, lo que sea. Supuestamente preferían golpearse que pecar viendo a una mujer. El cuarto tipo de fariseo es el fariseo, en este caso, mortero o mano de martillo. Esto, en cambio, son los de apariencia que caminaban con la cabeza baja para evitar ver alguna tentación. El quinto fariseo, o sea, el quinto tipo de fariseo es de contador o contable. En cambio, estos eran los que vivían contando todos los días las cosas buenas que hacían. Es decir, siempre estaban contando sus buenas obras para saber y si contrarrestaban sus malas obras. Ahora, los dos últimos que vamos a citar son los dos tipos de fariseos. El fariseo temeroso de Elohim. Este, en cambio, era el que vivía por temor al Eterno y obedecía y que era un hombre justo y virtuoso, en este caso, como ejemplo, Job. Y el séptimo último era el fariseo amador de Elohim o el fariseo del amor, que tenía un verdadero amor a Elohim, como lo tenía Abraham. Y era, ¿por qué? Porque ellos obedecían al Eterno por amor. Por todo este tipo, sí, por todo este tipo de lo que acabamos de hablar, este es el mundo de Yeshua. Y por eso es tan complejo. Y hablar de forma generalizada todo, sin conocer esta realidad, es muy delicado. Anteponer interpretaciones que no son. Interpretar esto sería sobre cosas como que pensaba, cómo pensaba en ese siglo, o sea, en el primer siglo, y juzgar con el pensamiento actual de este siglo, pues prácticamente nos estaríamos equivocando, porque cada uno de ellos tenían su distinta elección. Todos estos son judíos, ¿sí? Sino que habían tendencias en aquel entonces. Si nosotros podemos ver en el conocido como el Nuevo Testamento y también en la literatura judía se describe varios fariseos justos, sinceros y honestos. Por ejemplo, podemos ver a un Nicdamón o Nicodemo, como está escrito en el libro de Juan 3:1. José de Arimatea, que creyeron en este caso en Yeshua y se esforzaron en seguirle. Ahí pueden leerle Juan capítulo 7, versos 50, Juan 19:39, ¿sí? Y en este caso de Gamaliel, ¿sí? Que apeló a que fueran, como ya les dije, tolerantes, ¿sí? Muchas veces le dicen cristianos, vuelvo, repito, no son cristianos, son judíos prácticamente, ¿sí? Son judíos, judíos seguidores. Había así una controversia con los judíos seguidores de Yeshua y con los judíos de la época que estaban, no estaban creyendo en Yeshua. Entonces, esa era la controversia que había, pero más no es que eran cristianos en ese entonces, todos eran judíos. Entonces, por lo menos, una ocasión, algunos fariseos en este caso, le informaron a Yeshua del peligro que estaba a su vida. ¿Por qué? Porque estaban buscando, en este caso, matarle. Y así demostrar inclusive hospitalidad y todo eso. Bien, esto es lo que les he hablado con respecto a lo que es los 7 tipos de fariseos, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es muy importante, esto comparto, es como parte de una historia que es importante conocer los tipos de fariseos y nosotros tener una idea para no acelerarnos a dar criterios que muchas veces pueden ser equivocados. Bendiciones de cada uno de ustedes, que el Eterno les bendiga. Hasta una próxima ocasión.